Las mujeres en el periodo de cuarentena. La cuarentena como privilegio de clase. Romantizar la cuarentena es un privilegio de clase, decía un cartel que pendía de un balcón y que después se hizo viral. No te sientas culpable por tus privilegios, pero reconócelos. Y mientras los gobiernos no se ocupen de asegurar que los derechos sean del disfrute de todos, intenta ayudar a otros desde tu posición, con más empatía y solidaridad. Y en este caso, también sororidad. Pero no todos tienen esos privilegios, ni todas, porque para hacer la cuarentena sin tiempo definido, debes tener ahorros o algún ingreso fijo del Estado, de una empresa que te pague durante la licencia o un inmueble en alquiler que te permita seguir pagando la factura. Debes tener capacidad para almacenar comida y provisiones, servicios básicos que funcionen, seguridad en las calles y en las casas, acceso a medicamentos, artículos para evitar contagios, mucha agua y jabón. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Verónica Chávez, tengo 41 años, soy mamá de Morena y Vito, vivimos los tres en esta casa. Me dedico a la fotografía infantil y de eventos sociales y también me desempeño como docente en el área de artes visuales. Un día antes de que comenzara la cuarentena me iba a presentar a unos llamados de la DGE, pero lamentablemente se suspendieron a raíz de todo este tema, así que actualmente me encuentro sin trabajo, como muchos, pero sin ingresos económicos también, que sería la parte complicada de esta situación personalmente, teniendo en cuenta que también tuve que suspender turnos en el área fotográfica por no poder realizarlos y sobre todo por la incertidumbre de no saber hasta cuándo tenemos que hacer el esfuerzo de aguantar en este aislamiento, teniendo en cuenta que de lo que yo gane o tenga como ingresos depende el almuerzo, cena y la alimentación de mis hijos, es la parte que más me preocupa. Si bien al principio de la cuarentena mis hijos podíamos con el padre dividirnos, digamos, la tarea de tenerlos, que de hecho fue así, una semana él y una semana yo. En este momento la cuarentena nos impide manejarnos de esa manera, así que a partir de esta semana mis hijos ya no pueden trasladarse hasta la casa de su papá para compartir esta tenencia, así que las cosas obviamente se complican un poco más. La verdad que bueno, más allá de eso y teniendo en cuenta de que por suerte todos los que conozco y los allegados y por las noticias que escucho, la mayoría estamos cumpliendo la cuarentena como corresponde y la gente que conozco está sana, me siento optimista de los hechos y de cómo van a funcionar las cosas a partir de unos meses, más allá de que vamos a tener que reinventarnos, creo yo, para poder avanzar y para poder volver a una rutina y sobre todo a unos ingresos económicos que seguramente cada vez van a ser más difíciles de obtener, pero creo que vamos a poder. Realmente si podemos cumplir con esto, después las cosas van a ir surgiendo como tiene que ser. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio, por dejarme compartirlo y disfrutarlo. Y como todos, yo me quedo en casa. Vos también hacelo. Según la CEPAL, apenas el 45% de los hogares en América Latina tenían para el 2018 teléfono inteligente, internet con un ancho de banda respetable, equipos de computación, conexión o redes para aprovechar opciones de comunicación, entretenimiento, teletrabajo y formación tuya y de tus hijos, siendo la brecha mayor en zonas rurales o en países subdesarrollados. Todo este cuadro se complica cuando hay niños, eres mujer, por aquello de la distribución asimétrica de responsabilidades laborales y domésticas y eres pobre. Por esto, una medida tan necesaria como la del confinamiento puede generar consecuencias negativas, ampliando más aún la brecha entre géneros y clases. Chicas, tengo una depresión modo resplandor. No puedo más. Voy a matar a alguien. No los aguanto más. Si hablan, los odio. Si duermen, los detesto. Si miran la tele, no los aguanto. Si se ríen, no los soporto. Si se pelean, los odio. No puedo más. En Argentina estamos en cuarentena desde el 16 de marzo y en cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo con algunas excepciones que en estos días se han ampliado y de a poco, ya lo anunció Alberto Fernández, se va saliendo de la cuarentena. Los gobiernos están contabilizando las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus, pero luego habrá que contarles que mueran por desempleo y por enfermedades vinculadas con el hambre, la violencia
y la pobreza que traerá todo esto. Las mujeres somos diversas, muchas estamos atravesadas por varios roles dentro de la sociedad, por el que sigue primando, pero el que sigue primando es el rol del cuidado y del mantenimiento del orden dentro del hogar. Muchas nos vemos atrapadas en relaciones desiguales y algunas hasta violentas. No es lo mismo pasarla en mansiones de lujos con enormes jardines que en minúsculos departamentos, en casas con pisos de tierra o en casas precarias. Ni siquiera es lo mismo pasarlo en Chile, Argentina, Guatemala, Brasil o Cuba. A ver, ¿a qué nivel de convivencia llegué? Mira, te estoy hablando desde un colchón inflable que está ubicado al lado del pasillo. Me hice una especie de tienda vikinga, podríamos decir. Puse un mantel que hace de cortina, que hace de puerta, que me separa del pasillo. No aguanto más. Quisiera irme, pero no puedo, y por eso me hice esta tienda acá, en un costado del pasillo. Me traje un par de libros, la lamparita, el cargador del celular, y que la convivencia se vaya a la reconcha de su mismísima madre. Pero por lo menos tengo mi lugar. Y acá me quiero quedar. Aunque el gobierno argentino haya tomado algunas medidas para alivianar la situación económica y social de la población, tales como el ingreso familiar de emergencia, refuerzo del seguro de desempleo, bono para jubilados, asignación universal por hijo, entre otras más, llevamos en Argentina 24 días de cuarentena y en promedio ocurrió un femicidio por día en distintas partes de la Argentina. El encierro obligatorio profundiza las situaciones de violencia e impide a las mujeres denunciar a sus agresores. Los nervios, la frustración por no salir, suele descargarse en las personas más vulnerables, que son las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se están viviendo escenas de todo tipo de violencia desde que comenzó la cuarentena obligatoria, incluso la más extrema, los femicidios. Bajaron los asaltos, los robos, los choques, los secuestros, pero a las mujeres las matan igual, con la misma frecuencia, un femicidio cada 28 horas. El Observatorio de Femicidios Adriana Maricel Zambrano de la Asociación Civil La Casa del Encuentro relevó 12 femicidios entre el 20 de marzo al 2 de abril en el informe 14 días de aislamiento obligatorio. La mayor tenía 53 años, la más pequeña 2 meses. Un grupo de mujeres de distinta extracción política reunidas bajo el nombre Llamamiento de Feministas frente al aumento alarmante de la violencia machista, difundió su primer documento, que hasta ahora cuenta con 1.600 adhesiones, para recordar que no estamos solas, que se tiene que aplicar con rigor la ley, garantizar el acceso a la justicia e involucrar a todas las áreas del Estado en la lucha contra la violencia. Este llamamiento pretende contribuir, afirma el documento, al fortalecimiento de las políticas de jerarquización de las problemáticas de género que ha encarado el actual gobierno, como así también el apoyo a la lucha histórica de las mujeres y los feminismos en un momento de excepción frente a un flagelo como es la violencia de género y los femicidios. ¿Dónde llamar en caso de estar viviendo situaciones de violencia? La línea 144 es para la atención de mujeres en situación de violencia. La línea 137, atención a víctimas de violencia familiar. Y el 911 en casos urgentes.